¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Béisbol Caribe con un servidor Kevin Cabral. Bueno, la temporada de 2022 del béisbol de Grandes Ligas es historia y vamos a hablar un poco de la Serie Mundial en la que los Astros de Houston lograron coronarse. Estamos hablando de dos conjuntos que en realidad recorrieron rutas muy diferentes para llegar a la serie. Los Astros dominaron su división tal como se pronosticó en marzo y superaron sus oponentes en la postemporada para llegar a la Serie Mundial. Los Phillies tuvieron un inicio de temporada difícil, despidieron su manager. En un momento se pensó que no iban a clasificar, se metieron en una mala racha en el mes de septiembre. De hecho, terminaron perdiendo 13 de sus últimos 20 partidos. Pero ocurrió con ellos algo que hemos visto con frecuencia en los últimos años, y es que un equipo se calienta en el momento preciso. Y eso ocurrió con los Phillies, que comenzaron los playoffs eliminando a los Bravos de Atlanta y de ahí en adelante no miraron atrás. Hablando ya de la serie divisional cuando se enfrentaron al equipo de los Bravos. Y la verdad es que aunque los Astros eran los favoritos cuando inició la Serie Mundial, todos veíamos la posibilidad de que los Phillies, por ese momentum que traían, dieran una sorpresa. Y eso se ratificó en el primer partido cuando salen perdiendo su partido contra Justin Verlander y los Astros y logran rebotar para ganarlo. Y ya por lo menos ganando ese juego 1, tenía la garantía de regresar a casa con la serie empatada en el peor de los casos. Y fue lo que ocurrió. Framber Valdez llevó a los Astros a una victoria en el juego 2, pero en el tercero, la ofensiva de los Phillies dijo presente en el Citizens Bank Park de Filadelfia, pegando 5 cuadrangulares contra Lance McCullers Jr. y ganando ese juego 3. Y de repente uno pensaba, bueno, después de esta victoria tan contundente, serán capaces de ganar los 2 partidos siguientes y ni siquiera permitir que la serie regrese a Houston. Pero los Astros de ahí en adelante demostraron su clase, ganaron los 3 partidos siguientes y se coronaron campeones. Algo que ocurrió en esos juegos 1 y 3 es que el dirigente de los Astros, Dusty Baker, fue criticado por quizás permanecer demasiado tiempo con sus abridores. Pensamos que después de la debilidad que Justin Verlander demostró en el cuarto inning del juego 1, era como un momento ya para venir con el bullpen cuando los Astros todavía tenían ventaja de una carrera. Y luego McCullers Jr. permitió 5 cuadrangulares en el juego 3. Bueno, digamos que de ahí en adelante esa historia no se repitió porque Baker fue agresivo y oportuno, utilizando un bullpen que en realidad hizo historia. Si revisamos que en la postemporada tuvieron una efectividad de 0.83, permitieron apenas 5 carreras limpias en 54 innings y un tercio, y esa efectividad estableció un nuevo estándar de calidad en playoffs. Pero además de eso, el promedio de la oposición 126, el slugging de la oposición 208, también los mejores en la historia en postemporada. Entonces podemos hablar de muchas cosas de la Serie Mundial, pero hay que comenzar destacando el trabajo de ese bullpen del equipo de los Astros. Un bullpen con múltiples armas, desde Bryan Abreu y Héctor Neris, pasando por Rafael Montero y terminando con el cerrador Ryan Pressly. Entonces, algunas pinceladas que hay que destacar de la serie: el no-hitter y lo que hizo Cristian Javier. Los Astros con la serie 1-2 en su contra. Un estadio de Filadelfia extremadamente difícil para la oposición, sobre todo en juegos de postemporada. Y este joven lanzador dominicano, con el dominio que vimos de él en la parte final de la temporada y la sangre fría que demuestra, procedió a tirar 6 entradas sin hit contra el equipo de los Phillies. Detuvo esa ofensiva completamente, ponchó 9 bateadores. Su equipo tomó una ventaja de 5-0 en el quinto episodio y el bullpen logró combinarse en esas últimas 3 entradas, Bryan Abreu, Rafael Montero y Ryan Pressly, para completar apenas el segundo no-hitter en la historia de series mundiales y el tercero en la historia en postemporada. Y si digamos que el equipo de los Astros necesitaba dar un golpe de efecto después de la victoria contundente el día anterior de los Phillies, qué mejor que ese, un no-hitter de su picheo. Y por eso Cristian Javier es una de las figuras que siempre vamos a recordar de esta Serie Mundial. Pero además de eso, otras cosas que hay que hablar de la serie: Dusty Baker, señores, finalmente logra un campeonato. El único dirigente que ha logrado llevar 5 equipos de las Grandes Ligas a títulos divisionales
era como lo último que le faltaba a este dirigente, que es un gran embajador del béisbol, que tomó las riendas del equipo de los Astros en el momento más difícil en la historia de esa organización, después que se divulgó el esquema de trampa que montaron en la Serie Mundial de 2017 y que montaron a lo largo de esa temporada. Y Baker fue, digamos, la mano firme y experimentada que logró devolverle la estabilidad a la franquicia. Los llevó a los playoffs en 2020, a la Serie Mundial en el 2021 y al campeonato en 2022. Y hay que sentirse bien, un hombre de 73 años que se ha ganado la simpatía de la gran mayoría, y solo había que ver la reacción de su cuerpo técnico y sus jugadores, la reacción de alegría porque finalmente Dusty Baker era campeón de Serie Mundial. Y esto no es que lo necesitara, pero no hay duda que es como el sello ya de garantía de que algún día Baker, que regresará en la próxima temporada para dirigir a los Astros, entrará al Salón de la Fama. Hay que decir que los Phillies, que tienen esa gran ofensiva encabezada por Bryce Harper, pero donde usted tiene también a Kyle Schwarber, Nick Castellanos, Rhys Hoskins, JT Realmuto, es una alineación temible, y eso lo vimos a lo largo de los playoffs e incluso en algunos momentos de la Serie Mundial. Pero ese picheo de los Astros los limitó a un promedio colectivo de 163 en la Serie Mundial, con una proporción altísima de ponches. Una demostración de la calidad y la profundidad de ese picheo de Houston, donde lanzadores muy importantes durante la serie regular, como Luis García y José Urquidy, prácticamente no fueron necesarios en la Serie Mundial. Eso es muy raro hoy en día en el béisbol de Grandes Ligas, usted ver un equipo con tantas armas en su cuerpo monticular. Hay que destacar lo de Jeremy Peña. La realidad es que el tema del jugador más valioso de la serie se discutió mucho después que Jeremy fue seleccionado, porque en realidad había dos jugadores merecedores de la distinción, ambos dominicanos, Jeremy y Framber Valdez. El joven torpedero que llenó ese hueco creado por la ausencia de Carlos Correa, batió 400 en la Serie Mundial. Su bate estuvo metido en muchos momentos importantes y jugó su tradicional excelente defensa que le permitió conseguir el guante de oro hace unos días. Y además Jeremy hace historia al ser seleccionado como novato, jugador más valioso de la serie de campeonato y de la Serie Mundial. Y de hecho es el primer jugador de posición que logra un premio de jugador más valioso de Serie Mundial. Hay que destacar lo de Framber Valdez, que se ha convertido en uno de los principales lanzadores del negocio. Hasta cierto punto decepcionante que no estuvo entre los finalistas para el premio Cy Young, pero qué clase de temporada tuvo, y corona eso con dos salidas de calidad dominantes contra el equipo de los Phillies, incluyendo en el partido decisivo cuando tiró 6 entradas de apenas 2 hits y una carrera. Y una de las cosas que también hay que destacar de esta Serie Mundial es la tremenda presencia dominicana y latina en ese equipo de Houston. El picheo obviamente dependiente de múltiples brazos dominicanos encabezados por Valdez. Son 6 dominicanos en total en el conjunto y 15 latinos, entre ellos Jordan Álvarez, uno de los mejores bateadores de la actualidad y el hombre que conectó el batazo que le dio la victoria a los Astros en el 6º y decisivo partido de la Serie Mundial. Así que qué bueno que unos 5 años después de ganar una Serie Mundial que siempre tendrá una mancha, este equipo de los Astros demostró una gran capacidad de reclutamiento y desarrollo de jugadores, porque la realidad es que le dieron un giro casi total a su roster en 5 años. Fíjense que del equipo de 2017 había solo 5 miembros en el actual, así que entre jugadores jóvenes que desarrolló la organización y otros que fueron adquiridos en cambios o en agencia libre, este era un equipo muy diferente que, por lo que uno ha visto, pudo en buena lid obtener el campeonato, regalarle esa corona a Houston y finalmente convertir a Dusty Baker en un manager campeón de Serie Mundial. Espero que hayan disfrutado este resumen de la pasada Serie Mundial. Ya nos juntaremos para otra edición de Béisbol Caribe en una próxima ocasión. Muy buenas, amigos.